cocina sobre alimentos saludables. Esta tarde va a estar muy interesante porque vamos a tocar una de las áreas de nuestro cuerpo que es de vital importancia. Estamos hablando de el área de la digestión. Recordemos que la digestión comienza desde acá arriba, pasando por el estómago y por los intestinos también. Así que vamos a ver primeramente cómo está conformado este sistema a grandes rasgos, porque ya todos tenemos una noción, pero lo que es muy importante es la cuestión de las enfermedades que se instalan aquí. Por ejemplo, las infecciones por estafilococo, neumococo, estreptococo, que son muy resistentes en esta época que estamos viviendo, ya son resistentes a los antibióticos. También vamos a ver enfermedades tan comunes como la gastritis causada por la bacteria Helicobacter, o gastritis nerviosa, que es otra variante. También la colitis nerviosa y las infecciones a nivel intestinal. Todas estas infecciones que conocemos como por bacterias que se les llama enterobacterias, también las vamos a ver. Vamos a ver un poco acerca de la microbiota intestinal y cómo tener o mantener en un buen estado todo este sistema digestivo. Así que, hermanos, vamos a, como es nuestra costumbre, a pedir la dirección de nuestro Dios. Los voy a invitar a que me acompañen de rodillas y vamos a pedir la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Amén. Señor, en esta tarde te agradecemos nuevamente que nos hayas permitido reunirnos en este lugar para continuar con el taller de cocina y de alimentación terapéutica. Amén. Te agradecemos también el ejercicio que se realizó para dar testificación en la ciudad de Querétaro. Te pedimos que en este momento, Señor, vengas a guiarnos en este estudio, que nos des fortaleza física, mental y sobre todo espiritual. Amén. Señor, también queremos hacer una petición muy especial. Sabemos que en esta escuela estamos estudiando las verdades que tú quieres para estos últimos días, Señor, y el enemigo también está utilizando sus estrategias para que no se conozca esta verdad. Si el enemigo está con nosotros y si el enemigo está presente, Señor, en el nombre de Jesucristo, repréndelo, Padre. Amén. Quédate con nosotros, Señor. Te necesitamos en este momento. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno. Hagan de cuenta que esta tarde va a ser una mezcla entre el taller de cocina y una clase de las que tenemos allá. Así que le vamos a titular Salud del Sistema Digestivo. ¿Sí? Salud del Sistema Digestivo. Y entonces vamos a hacer un pequeño esquema como el que hicimos ayer, pero no igual que el de ayer. Así que ya sé que no somos muy buenos dibujantes, ¿verdad? Pero el objetivo es identificar las partes del cuerpo. Bien, vamos a tener que todo comienza desde nuestra boca, continúa hacia el estómago, y después tenemos todo el sistema donde se encuentran nuestros intestinos. ¿Sí? Más o menos así. Un poquito más. Bien. Tenemos entonces que identificar tres áreas específicas que vamos a trabajar hoy. Primero, la parte de nuestra garganta. ¿Sí? También vamos a identificar la parte de la mucosa
gástrica. Y también tenemos que identificar todo lo que es ya nuestros intestinos. Y es que el sistema digestivo es muy grande y no nos va a abarcar todo, pero estos tres elementos los vamos a estudiar esta tarde. Entonces aquí vamos a ver lo que es esófago. Vamos a ver lo que es estómago. Y vamos a ver lo que es el intestino. Bien, vamos a empezar de arriba para abajo, como lo hicimos la tarde de ayer. En el esófago vamos a tener infecciones generalmente por la familia de los cocos. Así lo vamos a entender para que no sea para que no sea muy técnico y lo logremos comprender todo. Los cocos, ¿quiénes son los cocos? Estafilo, estrepto y neumo. ¿Ah? Estos tres van a ser bacterias. Tenemos siempre que aprender a identificar la diferencia entre virus, bacteria, hongo y parásito. A esos cuatro grupos se les llama agentes patógenos, ¿sí? Iba yo a decirles seres vivos, pero en realidad solo de esos cuatro, tres son seres vivos. Los virus no son seres vivos. Por eso, un antibiótico recetado para alguien con infección viral, en lugar de hacerle bien, le va a hacer un daño, porque va a hacer que todas las infecciones realizadas por bacterias sean más resistentes. Hubo un error que se cometió muy fuerte cuando vino el brote de la H1N1 hace algunos años. Como era algo nuevo para México, incluso médicos calificados del sector salud, de la Secretaría de Salud, estuvieron recetando paracetamol y estuvieron recetando antibióticos. Hicieron una regazón y eso provocó que muchas bacterias se hicieran resistentes y que ahorita nos están afectando. También sucedió con los brotes de Zika y con los brotes del chikungunya, que son virus. Con los virus no debemos administrar antibióticos porque no son seres vivos, entonces no se pueden matar. Lo que sí se puede es destruirlos. Como no es algo vivo, hagan de cuenta este pizarrón, le pongo lumbre, se destruye. No lo mato, lo destruyo, ¿sí? Entonces, para destruirlos tenemos antivirales. No nos vamos a enfocar hoy en los virus, pero sí les tengo que mencionar esto porque es de suma importancia. Hasta la fecha, solo hay un compuesto vegetal o un compuesto natural que se ha descubierto como antiviral. Es el único que se ha descubierto, no significa que no hayan más, tal vez más adelante se descubra. Pero estamos hablando de que de todos los elementos naturales que tenemos en nuestro planeta, ahorita solamente hay un compuesto que sirve como antiviral. Y ese compuesto se llama, para que lo anoten, se llama anetol. El anetol lo vamos a encontrar en dos plantas. Y estas son las que debemos de utilizar cuando tengamos cualquier infección viral, desde virus de infecciones respiratorias como la gripe, como la influenza, hasta virus más potentes como el citomegalovirus o el VIH, también se pueden utilizar, virus de la hepatitis también. Gracias a Dios hemos obtenido bastante respuesta buena en diferentes casos, incluyendo de VIH, incluyendo de hepatitis, incluyendo citomegalovirus, que son los más fuertes. ¿Dónde encontramos el anetol? Uno de los que vimos apenas, el anís estrella, por eso es tan importante, ¿sí? Y el otro donde lo vamos a encontrar es en el hinojo. Hay algunas otras plantas que lo tienen, pero en menor cantidad, pero en esta parte son las que más nos van a aportar el anetol. El anetol nos va a servir para
romper esos virus, para destruir esos virus. Así que cuando tengamos algún paciente o nosotros una infección viral, podemos acudir a estos dos elementos, ¿sí? Pero no vamos a entrar ya mucho en detalle con este. Bien. Ahora, tenemos los cocos. Vamos a empezar por ahí. Las infecciones por cocos nos van a producir fiebres muy altas. Todo aquel que tiene infección de cocos tiene fiebres muy altas. ¿Cómo podemos identificar esto? Fíjense que a veces estamos acostumbrados solo a hacer una clasificación entre tos seca y tos con flemas. Pero a veces ni siquiera sabemos identificar si la tos proviene del pulmón, del pecho, o si la tos se produce como reacción aquí en la garganta, ¿sí? Estas bacterias, cuando se instalan en la garganta, la tos la vamos a tener como muy ligera, pero constante. Todo el día, cada ratito vamos a estar la famosa flemita que se siente aquí y que siente uno que estorba, que no deja tragar, que molesta, que incluso a la hora de hablar también la siente uno. Esa flemita con la que nos levantamos en la mañana, pero la que está aquí, ¿sí? Estas tres son bacterias que se producen muy comúnmente cuando hay sistema inmune comprometido o sistema inmune bajo. Ayer veíamos la influencia de los estados emocionales y el sistema inmune bajo. ¿Recuerdan? Entonces, cuando nosotros tenemos emociones que nos están disminuyendo el sistema inmune, ahí se van a instalar cualquiera de estos tres. El problema que cuando, y lo voy a decir, y espero que también lo estén escuchando en las redes sociales, el problema que hemos notado aquí en México es que los médicos convencionales están recetando antibióticos y principalmente antibióticos que se les llama de amplio espectro. El más común, la ceftriaxona. Y hay otro montón, pero este es de los más comunes porque es un poquito más barato, hay otros más caros. Miren, el problema es que en esta crisis de antibióticos que hay a nivel mundial, muchas veces se le echa la culpa al paciente por la automedicación. Pero también los médicos están recetando esto mismo sin hacer algo vital. ¿Cómo voy a saber si tengo algo de esto? Antes de que me den un antibiótico necesito hacer un exudado faríngeo, ¿sí? Pero muchas veces los médicos, y más estos médicos particulares que son los mismos dueños de la farmacia de a un ladito de su consultorio, y una vez te recetan sin hacerte estudios, ¿sí? Y entonces estamos haciendo que estos se vuelvan más resistentes. Exudado faríngeo. Ajá, EO. El medicamento se llama ceftriaxona. Ceftriaxona. Pero ese es uno, pero hay un montón de amplio espectro. Entonces, cuando nosotros queramos identificar, sentimos esa tosecita, tenemos fiebres altas, dolores de cabeza, tenemos incluso cuerpo cortado, y aquí es donde se confunde con las influencias, porque las influencias también causan esto. Causan dolores de cabeza muy fuerte, causan dolor que le llamamos cuerpo cortado y causan una ligera tos. La diferencia es que el escurrimiento nasal de las influencias o las gripes es líquida, transparente, no pegajosa. Y cuando es infección por alguno de estos es muy espesa, a veces blanca, a veces amarilla, a veces hasta llega a ser verde, ¿sí? Eso es algo que nos puede ayudar en el diagnóstico y a veces los médicos están olvidando esto. Entonces, esos son los signos o los síntomas que podemos identificar. ¿Cómo puedo yo tratar de forma natural esto? Ya que hice un exudado faríngeo y que ya estoy seguro de los estafilococos, de streptococos o que hay neumococos, vamos a explicar cómo puedo tratarlo. Bueno, ahora sí vamos.
Y aquí viene la primer receta o el primer preparado que vamos a hacer esta tarde. Vamos a ver 3. Los estafilococos y los estreptococos y neumococos, primero debemos saber de qué se alimentan, qué los hace fuertes, porque la primera herramienta que nosotros debemos aprender a utilizar en la medicina natural es debilitar al enemigo, ¿sí? En caso de las infecciones. Y entonces, ¿de qué se alimentan estos cocos? Número 1, azúcar. Es lo primero que debemos quitar en el paciente que le vamos a dar un tratamiento contra esto. Número 2, lácteos. ¿Sí? Lácteos. Así que esta es una de las cosas por las cuales ustedes van a ver tanto niño de entre 5 a 11, 12 años con este tipo de tos todo el tiempo. Y los papás les meten las inyecciones porque como no se toman los medicamentos porque saben feo, pura inyección, a pura inyección los tienen. Y se les quita una semana y regresa la tos. Y otra vez la fiebre y se les quita otras 2 semanas y así se la pasan años, ¿eh? ¿Por qué? Porque los 3 elementos de lo que se alimentan los cocos los 3 tipos de cocos se van a alimentar de azúcar, lácteos, harinas refinadas y huevo. Es lo primero que hay que quitar en una infección de este tipo. Y ahora yo les pregunto, ¿de qué se alimentan los niños nuevos de esta generación? Todo eso. Cereal con leche, galletitas o pan con chocomil, quesadillas y huevo. Es lo que comen los niños de ahora, ¿sí? Y ese es el lonchecito que le mandan también a la escuela. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le mandan ustedes, quieren mandarle sus taquitos de alguna verdurita o algo, se los regresan, no se lo comen, porque su gusto ya no lo acepta. Le mandan frutita, la regresan. Pero le mandan empanaditas de queso, le mandan quesadillas, le mandan huevito con jamón ahí en el mundo, o huevito con tomate para que vaya una verdurita, y se comen el huevito y dejan el tomatito, ¿sí? Las sopas instantáneas, las galletitas, los panecitos, todo eso que contiene azúcar y que contiene harinas refinadas van a alimentar estas bacterias, por eso nunca se quitan, ¿sí? La primer parte del tratamiento entonces es eliminar estos alimentos, ¿sí? Es lo primero que vamos a eliminar. ¿Alguna duda? ¿Puedo borrar? Sí. Bueno, ahora sí, con esto ya debilitamos a estos y estos van a comenzar a morir de hambre por sí mismos. Tan solo con que ustedes quiten eso, con el paso de las semanas, solito el cuerpo en esa homeostasis que hemos estado aprendiendo va a regular y va a expulsar estas bacterias. Pero hay un problema. ¿Cuánto van a aguantar los pacientes sin esos 4 grupos de alimentos? ¿Cuánto es lo más que pueden aguantar? ¿15 días? Y es mucho, ¿eh? Es mucho. Entonces nosotros tenemos que meter la herramienta. Antibiótico natural especial para los cocos. Nuestro antibiótico natural se le llama compuestos sulfurosos. Los compuestos sulfurosos contienen azufre. El azufre es un mineral natural tan potente que hace muchos años, a ver si alguien de aquí recuerda o tiene la experiencia, nuestros abuelos que tenían vacas, que tenían pollos, que tenían borregos o algún otro animalito,
conseguían unas piedras amarillas que transportaban los trenes y a veces se le caía alguna y por ahí se recogía. Y esa piedra amarilla se ponía en el agua que tomaban los animales. Y los animales nunca se enfermaban. Ni la gripe que le da a los pollos, que los mata, el catarro que les da, lo que le da a los caballos, lo que le da a las vacas, todas esas infecciones nunca aparecían. Porque el azufre, así como se menciona en la Biblia, sirve para purificar. ¿Sí? El fuego y azufre. En la Biblia se hablan muchos casos, desde Sodoma y Gomorra, que fue purificada con fuego y azufre, hasta el lago de fuego donde van a ir los impíos al final de todo este conflicto eterno. El azufre, por eso, nos funciona también en la salud. El problema es que yo no los voy a mandar a que vayan a comprar esas piedras, porque si nos pasamos de la dosis podemos matar unas primas de estas bacterias que viven aquí y que son muy buenas para la digestión. Y eso es lo que pasa cuando se administra antibiótico de amplio espectro. Los médicos que administran eso quieren matar lo que hay aquí, pero no se acuerdan que hay unas primitas aquí que trabajan para nosotros. Y entonces cuando tomamos antibióticos de ese tipo, nos barre lo que llamamos la flora intestinal. Y entonces usted sí, a lo mejor se le quita la infección aquí, pero todo lo que come le pasa como diarrea. Aunque coma usted 100% vegetariano y puras frutas y verduras de buena calidad, tiene usted manchitas de anemia o desnutrición, porque no están estos animalitos que sirven para ayudar en la digestión y absorber esos nutrientes. ¿Sí, hermana? Entonces no es bueno hacerse los enemas porque barre con la flora intestinal. Aquí está esa parte. Hay que tener mucho cuidado con los enemas o los lavados intestinales. La medicina convencional utiliza estos lavados intestinales o estos famosos enemas solamente en situaciones de emergencia. ¿Como cuáles? 6 días que no va al baño el paciente. ¿Sí? Y pura agüita, sin nada. El problema nace cuando aprendemos, y por eso decíamos al principio de este curso, hay algunas cosas que tenemos que desaprender. Porque estos enemas utilizados como terapia barren con esto también. ¿Sí? Y más algunos que están utilizando, por ejemplo, ajo, que están utilizando café, que están utilizando, aunque sea natural, ¿sí? Así como vamos a aprender ahorita que el ajo nos va a matar aquí, si lo metemos por acá, nos va a matar acá. Oiga, hermano, entonces no hay que comer ajo porque va a llegar hasta el intestino y también los va a matar. Ah, no, mis hermanos, porque hay algo muy potente que hay acá que hace que el ajo pierda toda esa fuerza antibiótica y llega a esta parte ya sin hacer daño a las otras bacterias. El Señor no se equivoca. Claro. El ajo es excelente si lo utilizamos como Dios manda. ¿Y cómo manda Dios? Comiéndolo, no metiéndolo por abajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los enemas. Yo sé, cada uno de nosotros va a decidir lo que queremos aplicar en nuestro cuerpo y cada quien es responsable, pero recordemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debemos de tener cuidado con él y debemos de seguir las leyes naturales. Por eso, en toda la obra de la Reforma Pro Salud no se menciona esto. Y sí existían ya este tipo de técnicas, ¿sí? Ya existían desde ese tiempo. Desde el tiempo de los griegos lo practicaban, ¿sí? Pero no, ¿saben por qué? Y vamos a tomar aquí esta parte también para hablar de otra cosa. No estoy diciendo que los enemas son malos, estoy diciendo que se utilizan solamente como último recurso en emergencia. Voy a aprovechar algo. La desintoxicación. En la medicina natural y en la mayoría de los institutos donde aprendemos esto, nos enseñan paquetes de desintoxicación, nos enseñan días
de tratamientos de desintoxicación y entonces toda la gente y todo el mundo se está acostumbrando a la desintoxicación. No estoy diciendo que la desintoxicación es mala. La desintoxicación es buena cuando tenemos un paciente que necesita desintoxicarse. Si tenemos problemas en el riñón y hay que desintoxicarlo, hay muchísimos diuréticos que pueden hacerlo. Si tenemos problemas en el hígado, hay muchas plantas que sirven para desintoxicar hígado. Igual pulmones, igual todos los órganos. La desintoxicación es buena en los tratamientos donde los pacientes llegan con enfermedad. El problema no es en los pacientes ni en quien practica la desintoxicación. El problema es en la feligresía adventista. ¿Saben por qué? Porque esto nos ha acostumbrado a solapar nuestros hábitos. Y entonces el paciente, bueno, el hermano adventista que no deja la carne, que no deja los alimentos malos, dice, no importa, dentro de 2 meses me voy a la clínica fulana y en un mes me hago un programa de desintoxicación. Y ya regresa del programa de desintoxicación y en lugar de cambiar su régimen o sus hábitos, vuelve a lo mismo. Eso es solapar esos hábitos. Entonces la desintoxicación es buena, pero si la usamos para solapar nuestros malos hábitos, nos está frenando en esa preparación para ir al cielo. Nos está frenando en ese proceso para preparar nuestro cuerpo también para ir al cielo. Esto debe de quedar bien claro, porque no estoy diciendo que no se desintoxique la gente. Es que no está dentro del plan de Dios. Ajá. Que me enfermo, me desintoxico y espero que me enferme otra vez. El plan es un cambio total. Exactamente. Por eso debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Y con nuestro paciente, si mi paciente dice, es que vengo porque quiero 30 días para desintoxicación, sí, adelante, se lo damos. Pero hacemos conciencia en él y le decimos, hermano, esto no es como ir a rellenar mi botella de agua. Hay que comenzar a hacer un cambio porque el objetivo es que ya no regrese a hacer desintoxicación. Aunque perdamos ahí una entradita, ganamos algo en el cielo, porque estamos permitiendo que el hermano haga esos cambios de sus hábitos. ¿Sí? ¿Entendimos hasta aquí? Y aparte hay rebotes, porque se juega con el sistema, ¿no? Claro. De repente está muy sucio, de repente está muy limpio y trae consecuencias. Claro. Ahora, les voy a decir una cosa. ¿En dónde es vital esta técnica? En las enfermedades metabólicas y tumorales o cáncer. Porque las enfermedades metabólicas y el cáncer tienen un origen de toxicidad en las células. ¿Y quién limpia esas sustancias malas que hay en las células? Los riñones, los pulmones y el hígado principalmente. Y entonces un paciente con cáncer que ya tiene un tumor, por ejemplo, en ese momento hay que hacer todo lo posible para desintoxicar. Porque hay que quitar eso que le está causando que la célula mute, que crezca el cáncer. Es buena la desintoxicación, pero no usarla como un seguro de que no quiero hacer cambios en mi vida y entonces cada mes, cada 2-3 meses voy a desintoxicar. Hay que hacer esa diferencia. Bien. ¿Cómo desintoxicar, perdón? Para desintoxicar tenemos uno de los 8 remedios naturales, que es lo que desintoxica todo lo que hay en el mundo. ¿Con qué lavamos nuestra ropa? ¿Con qué lavamos los pisos? ¿Con qué lavamos el carro? ¿Sí? El agua, por eso es uno de los 8 remedios naturales, porque es el elemento natural que el Señor dejó para la limpieza de todo esto. Tan así que cuando el Señor quiere una pureza, una limpieza espiritual, se utiliza el agua simbólicamente en el bautismo. ¿Sí? Bien. A ver, ¿sí, hermana? Únicamente es un evento, una sola vez, la aplicación del enema para desintoxicar cuando hay problema de cáncer. Yo no recomendaría el enema. Les digo, bueno, la desintoxicación. Sí, pero No, aplicada directamente. no, yo no la recomiendo.
¿Por qué otros lo hacen y lo han recomendado? Porque no hay fundamento. Casi como nosotros digamos. Yo no lo recomiendo porque no hay fundamento. Si alguien más lo recomienda, hay que preguntarle a ellos su fundamento. Pero en la realidad no hay un fundamento aquí y científicamente tampoco hay un fundamento. Solamente es una técnica de emergencia, como decíamos hace un rato. No está Entonces, la hidroterapia de colon tampoco es recomendable. Es Es lo lo mismo, mismo, es ¿verdad? Es lo mismo. Es lo mismo. Enema El o Señor, lavado. nuestro Dios, le dio un sentido al sistema digestivo y es de arriba hacia abajo. ¿Sí? O sea que todo Cuando- el agua que queramos por la boca. Ahora, aparte del agua, van a haber plantas que nos van a ayudar usando esa agua para limpiar adentro. Es como, esas plantas funcionan como si fueran la escobeta o si fueran el cepillo con el que van a enjuagar adentro. Y entonces ahí están un montón de plantas que ahorita no le puedo dar todas porque no tenemos el tiempo. Por ejemplo, la mejor para desintoxicar el hígado siempre se ha dicho que es la alcachofa, y sí es cierto. Pero cuando ustedes están en una comunidad, ¿de dónde sacan la alcachofa y de dónde económicamente? Hay algo mejor que la alcachofa para nosotros aquí en México, que es, ¿cómo me dijeron que le llaman aquí? Hierba santa. Hierba santa. Hierba santa. Es Allá, la de corazón. ajá, en otros lugares le llaman acuyo, en otros le llaman mumu, Jaco. jaco, diferentes. Es baratísimo. Esa planta, si no mal recuerdo, en Costa Rica fue donde se publicó la investigación, una investigación muy grande para el tratamiento de la cirrosis. Fue una universidad, no recuerdo si es Costa Rica o es Colombia, pero se me hace que es Costa Rica. Se utilizó para el tratamiento de la cirrosis porque contiene una sustancia que ayuda a desintoxicar las células hepáticas y se obtuvieron beneficios en el 80% de los pacientes con cirrosis. Ahora imagínense un hígado graso que es menos fuerte, imaginen un problema de hepatitis, ¿sí? También se puede utilizar, una intoxicación medicamentosa, ¿sí? Cualquier situación, o una persona que ha consumido alcohol constantemente se puede desintoxicar de esa forma, ¿sí? Eso es en cuanto al hígado, y hay muchas más, no quiere decir que es la única. ¿Cómo se toma? Acuérdense de la herbolaria comestible y de la herbolaria que no es comestible. Esa hierba es comestible, entonces lo más que se pueda. Ensalada, en Se té. puede cruda, se puede en té, se puede en Tamales. caldo, en tamales, se puede. El chiste es meter bastante En caldito cantidad. también. Sí. Por ejemplo, yo no creo que haya ya donde nosotros somos. ¿Cómo? Que se le dé otro nombre. ¿no? Tal vez tenga otro nombre. Es de la familia de Piper, se llama esa familia de plantas. Me gustaría tener una foto. No, ya no, nada más hacen los tamales de frijol, pero no llevan. No. Ok, bueno, más al ratito pueden ustedes investigar entre ustedes y enseñarse cómo pueden sacarlo, ¿sí? Eso es algo más sencillo. Ese es en el caso del hígado, por ejemplo. En el caso de los riñones diuréticos, los diuréticos más potentes, entre ellos está la jamaica. Pero mucho cuidado cuando administren diuréticos, porque tienen que administrar también mucha agua. Si usted le da diuréticos a un paciente y no le da agua, lo seca por dentro. Entonces hay que estar dando agua mucho por acá porque va a estar saliendo mucho por acá, ¿sí? Esa es la lógica, ¿sí? Pero quiero regresar entonces a la pregunta que me hacían hace un poquito más antes. ¿Sí, pastor? Entonces, los colónicos, ¿qué de ellos? Es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. Sí, son técnicas que van... sí, les decía yo lo del sentido. Son técnicas que van a ir en sentido contrario. Cuando nosotros analizamos la estructura fisiológica de todo este tubo, porque en realidad es un tubo, nos vamos a dar cuenta que tiene ese sentido, como hablábamos la vez pasada, como la cuerda de los tornillos. Llevan un sentido. Si nosotros hacemos lo contrario, dañamos ese tejido. Y entonces podemos provocarle al paciente, que ha sucedido con los colónicos y ha sucedido con estos enemas. Aparte de barrer la flora intestinal, se han provocado lesiones en los
en los divertículos del intestino. Los divertículos son esos pequeños vellosidad del intestino que sirve para absorber los nutrientes y entonces se daña, se inflaman y tenemos una diverticulitis. La flora una también. diverticulosis. ¿También se daña la flora? Sí, la flora se barre completamente, aunque sea pura agua. ¿Sí? El problema es el sentido, porque todo está ordenado para que la flora intestinal resista lo que viene de arriba. ¿Sí? Hagan de cuenta que están los divertículos así, de arriba para abajo, y la flora cuando viene el agua de arriba se agarra, porque le avisa que viene de arriba. Ya saben que viene de arriba, pero ¿qué pasa si lo mando de abajo? ¿A qué hora se va a agarrar? No. La barre. ¿Sí? Entonces tenemos que comprender la fisiología de este tubo para aprender cómo desintoxicar o cómo limpiar. Entonces, doctor, si se barre todo eso, si se daña, ya no hay para volverlo a... sí se puede, sí se puede. Porque, Es un proceso largo. Porque pues imagínense todas las personas, porque estoy hablando de antaño que hacían eso, ¿no? Claro. Que pues es Sí se hacían antes. por lógica, como dice la hermana, que es algo tan bien diseñado por nuestro Dios, que obvio lo que entra tiene que salir, ¿no? Entonces, cuando hay destrucción, cuando hay eso, ¿qué se puede hacer para Recuperarla. Vamos a hablar ahorita de esto. En Veracruz, hace menos de año y medio, se hizo un proyecto igual para capacitar médicos misioneros o capacitar siervos de Dios que quieren dedicarse al ministerio médico misionero. Y un servidor tuvo oportunidad de participar ahí, pero también otros profesores que practican esto, les enseñaron. El problema que para aprender practicaron con ellos mismos. Entonces casi un tercio de ese grupo sufrió una muerte de la flora intestinal y hasta la fecha todavía están terminando de repoblar esto. Les voy a decir por qué es difícil. El médico le va a decir, no, mira, con que consumas prebióticos, probióticos, germinados, germen de trigo, cosas integrales, con eso lo vuelves a poblar. Es cierto, se vuelve a poblar, con eso se vuelve a poblar, pero hay una cosa aquí muy interesante. Y para comprenderlo, necesito explicarle un proceso que sucede cuando nacen los bebés, ¿sí? La diferencia entre nacer por cesárea y nacer por parto natural. En el canal del parto, en el canal vaginal, por donde nacen los bebés, hay unas bacterias que ahí viven todo el tiempo y que se multiplican durante el embarazo de la mamá. Entonces el bebé cuando va naciendo, va saliendo, su intestino y todo su tracto es limpísimo porque él se alimenta de la leche materna, ¿sí? Entonces cuando va saliendo por ese canal, su naricita raspa esas bacterias buenas. Como no hay nadie que ha colonizado acá adentro, o sea, nadie ha poblado, nadie ha construido ninguna otra bacteria, las bacterias buenas entran, encuentran tierra fértil libre, ponen sus estandartes y se hacen dueñas del intestino. Esos niños, con la leche materna que alimenta también esas bacterias, ya cuando nacen, hace que el niño tenga una digestión correcta. Cuando nace por parto o por cesárea, jamás. Y saben ustedes que cuando ese bebé lo sacan por cesárea, ¿cuáles son las primeras bacterias que conoce su cuerpo? Las que están en el hospital. Si ustedes quieren saber cuáles son las bacterias más peligrosas y más resistentes que hay en todo el planeta, son las que se encuentran en los hospitales, ¿sí? Por eso las infecciones intrahospitalarias son una de las primeras causas de muerte de los bebés en los hospitales, ¿sí? Y muchas veces no se lo dicen al padre porque si no demandarían al hospital. Ajá. Entonces, lo mismo pasa aquí. Si yo barro con la constancia de los enemas o los lavados intestinales y todas estas cosas, se mueren mis bacterias que poblaron cuando yo nací. Y entonces, como ya somos adultos y estamos expuestos a todo lo que hay en una ciudad o a todo lo que hay de sociedad,
En cuanto se mueren estas, lo primero que entran son las bacterias malas. ¿Sí? Y entonces, por más prebióticos, por más probióticos, por más germinaditos, por más germen de trigo, por más panecito integral, muy rico como el de la mañana, por más que consumamos eso, ya están las malas, y cuando quieren entrar las buenas pelean, y las malas, como ya son resistentes porque ya los médicos metieron tanto antibiótico y hay una crisis de antibiótico a nivel mundial y son más fuertes, son esos leones que hablábamos ayer. Es bien difícil volver a recuperar todo y lleva un tiempo. ¿Sí? Ese es el riesgo, ese es el problema. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado, porque no vamos a sentir el daño en el momento que lo apliquen, lo vamos a sentir conforme va pasando el tiempo. Entonces, hermano, ¿de quién inventó eso? ¿De dónde salió? Porque aún de nosotros están practicando eso. Sí, y sí. hasta yo, Sí, Y una de ellas también es la hermana Margit. sí. ¿Usted la conoce? Sí, claro. ¿De dónde salió eso? Mire, entonces? les vuelvo a repetir. Les vuelvo a repetir. Los lavados intestinales fue una técnica que se descubre desde hace miles de años, desde los griegos ya lo utilizaban. Y lo utilizaban como terapia constante. La medicina moderna la comienza a utilizar solo en emergencias. Les digo, en pacientes que llevan 6, 7 días que no hacen del baño, ahí lo utilizan. De ahí surge, de ahí sale, así se conoce. Pero yo no sé quién en la historia, en su lógica tal vez, no por maldad, sino porque en ese momento su lógica le hizo pensar que esto era como cualquier tubo, como el donde va el agua, que así se trata, así se limpian, Cuando usted se le atora el tubo de la cocina o del drenaje, lo que hacen es venir y con el soplete de aire echan al revés. Eso lo limpia y entonces ya viene el agua de regreso. Yo creo que por ahí salió esa lógica de la persona. De verdad, no lo digo con mala Está al intención. revés entonces, porque dicen que si el que está estreñido no puede hacer, a esos no se le puede hacer ese lavado porque más lo van a tapar. Está al revés. Ahí ya es cuestión de lo que se ha aplicado, pero en el hospital, en emergencias, si tú no has hecho el baño en 6 días, ahí te lo hacen. Sí. Sí, pastor. Sí, una pregunta. Entonces, ¿son malos? Preguntan aquí. Hay que retomar lo que hablamos desde el día lunes. Hacen perder mucho tiempo al doctor. El doctor de rato está diciendo Que que sí, no solo en son emergencias. malos, pero que no hay No que son abusar malos. de ellos. Hay que evitar en la medicina natural la clasificación entre malo y bueno, ¿sí? Todo va a ser relativo a cada caso, así como la mensajera del Señor lo plantea también. Entonces, ya nada más para terminar esto, a alguien se le ocurrió con esa lógica y entonces lo comienzan a practicar como una terapia y él le enseña a otro y esa persona lo repite, porque así aprendemos todos. Nosotros tuvimos un maestro también que nos enseñó cosas y lo estamos repitiendo. El problema es que cuando alguien enseñe algo, siempre hay que remitirnos a los 8 remedios naturales. Así como los 7 pilares en la cuestión doctrinal, los 8 remedios naturales. Pero muchos se agarran de esta parte. Es que los hidrocolónicos son hidroterapia, es agua, es uno de los 8 remedios naturales. Sí, pero checa como el agua. Sí, porque también yo puedo hacer una hidroterapia donde agarro al paciente y lo sumerjo y no lo dejo respirar adentro del agua y voy contra lo natural, no lo estoy matando. Lo que pasa es que quienes empezaron a practicar eso, empezaron a tomarlo como algo básico, indispensable, único, sin investigación. Claro, ¿Verdad? claro. Ahora, una de las cosas que también debemos de tomar en cuenta es evitar, aprovechando este espacio, evitar aplicar lo mismo siempre para todos los pacientes, para todas las enfermedades. Hace 2 años en un congreso médico misionero que se realizó en Isla Veracruz, hablamos acerca de esto y nos trajo problemas muchísimos. Apenas estamos teniendo nuevamente invitación de hermanos. ¿Por qué nos trajo problemas? Porque señalamos, venía un grupo de X instituto, venía el maestro con sus 3, 4 alumnitos, y yo cuando veo a los alumnitos verdes, amarillos,
así con su carita así. Y el maestro así. Y yo, oye, ¿qué pasó? Ah, es que estamos haciendo el tratamiento de las dietas, que vamos a hablar más adelante, de las dietas fulanas y sutanas, y los lavados sutanos y fulanos. Pero, ¿por qué? Porque el maestro dice que para que aprendamos a aplicarlo con todos, primero tenemos que practicarlo en nosotros mismos. Y así se conoce en todos lados, ¿eh? El médico misionero, para que aprenda a hacer lo que hace, tiene que aplicarlo en sí mismo. Y eso no sé de dónde lo sacaron, porque la sierva del Señor tiene una parte donde le llama la atención a un médico misionero de ese tiempo y le dice: usted no debe aplicar los tratamientos que aplicó en usted y le funcionaron, no por eso los tiene que aplicar a su esposa y no por eso tiene que aplicarlos a todos como una regla. ¿Sí? Hay que aprender de lo que leímos también ayer. Cada cuerpo, cada metabolismo, cada persona es diferente y tenemos que adaptar esos 8 remedios naturales en cada persona. Yo los 8 remedios naturales los visualizo como gráficas, así 8, con barras hacia arriba. Algunos van a necesitar más agua que otros, algunos van a necesitar más ejercicio que otros y no tanta agua, otros van a necesitar más mejorar su alimentación, otros el descanso, ¿sí? No podemos aplicar las mismas barras en todos los pacientes, hay que aprender a identificar qué es lo que necesita el paciente, ¿sí? Esa es la personalización de la medicina natural, de acuerdo al caso, y es el tratamiento. Aunque sean los mismos 8, no es en las mismas cantidades. Así que sucede lo mismo con estas técnicas. Yo sé que es muy difícil, hermanos, Por eso, cuando ya traemos esta enseñanza. pues están cometiendo muchos errores entonces en ese aspecto, y por eso es importante analizar esto y ubicarnos en los términos reales de acuerdo al contexto y el metabolismo y la necesidad básica, fisiológica, ¿no? Claro. Claro. Es importante entender que no se está hablando, por lo menos por lo que yo estoy percibiendo, no es pecado utilizar un colónico si se necesita, No, claro, pero no. el problema es que la gente abusa de estas cosas. Exactamente. Eso es lo que yo estoy entendiendo. De Exactamente. muy claro. La técnica tiene su aplicación. Claro. Y no es pecado ni es un error, por supuesto. Solo hay que tener cuidado cómo lo vamos a aplicar. Lo que tú estás diciendo es 100% veraz. O sea, si tú, era lo que yo decía en estos días en el tema ya, en Puerto Rico había gente que se aplicaba colónicos todos los días y terminaron muriéndose porque la flora intestinal se muere también. ¿Sí? Eso es peligrosísimo. Imagínense, en ese caso llegó hasta la muerte. Aquí, gracias a Dios, no sé si hemos tenido muerte por esto, pero yo creo que no. Pues si se muere no se va a saber que es por eso. Van a decir que es otra cosa. Eso también. Mira, Pero- y la flora intestinal está directamente entrelazada con la mente. También. Si la flora intestinal se deteriora, hermano, hay problemas de esquizofrenia, hay problemas de memoria, hay una gran cantidad de problemas mentales. Claro, Se desequilibra mentalmente la persona. claro, es cierto. Hermana, quería... Doctor, es que a mí me operaron de una hernia yatal, pero no fue exitosa. Ujú. De 9 milímetros me la redujeron a 3. El Ajá. doctor me dijo que fue un fracaso su operación, pero que la esperanza que yo tenía es de que ya me quitara todos los medicamentos y me tratara con gel de sábila o en su defecto la sábila. ¿Qué función tiene la sábila? Es refresca, desinflama. La sábila tiene muchísimas aplicaciones excelentes. Una de ellas es analgésica, quita el dolor, es antiinflamatoria, ayuda a la regeneración de tejidos de la mucosa, por eso se utiliza en boca, se utiliza para gastritis, se utiliza para colitis, ¿sí? La sábila va a ser excelente, pero ahorita que pasemos a esta parte, hermana, vamos a ver qué otras cosas también podemos hacer y específicamente para su caso le va a ayudar bastante, ¿sí? Ahorita que habla de la hernia yatal, les voy a dar una estadística cruda. El 75% de las hernias yatales son provocadas por endoscopías. Pero si las hacen de endoscopía para explorar, entonces acaban de fastidiar al paciente y no acaban de... La colonoscopia también es mala. La colonoscopía nos puede afectar un poco más fuerte en el aspecto de como el lavado, pero más fuerte. Yo sé que los médicos lo saben y es su obligación decirle al paciente: hay riesgo de hacer daño, pero se sopesan
los riesgos con los beneficios, ¿sí? Pero por ejemplo, me ha tocado ver muchos casos de personas que sospechan de úlcera o sospechan de algún tipo de gastritis crónica o lesión o pólipos en el estómago y meten la endoscopía. Al meterla, dañan el hiato y provocan una hernia hiatal. Y entonces sí, vienen, fíjese que no era pólipos lo que usted tenía era una gastritis nerviosa. Pero mire que apareció también una hernia de hiato. Nunca le van a decir que ellos lo provocaron. ¿Perdón? La hernia hiatal es un problema que se da en esta parte del estómago arribita, donde tenemos algo que lo vamos a entender como una tapita que abre y cierra, cuando pasan los alimentos y todo eso. Cuando entra la endoscopía no hay problema porque está hecho para que entren cosas. Pero cuando sale. El problema y el daño es de regreso. Pasan dañando esta parte y surge una inflamación. Esa inflamación es por el daño. Por ejemplo, es como una herida que le hace. Es una herida que cicatriza y queda esa inflamación. Ya ven que las cicatrices quedan gorditas siempre. Y esa tapita es muy especial, muy perfecta como Dios la hizo. Cierra y encaja y embona exactamente como el sapito del baño. Ajá. Pero con una cicatriz que ya tenga, ya no cierra bien. Hay regeneración celular. Gracias a Dios puede haber una reversión de una hernia de este tipo, pero lleva su tiempo. Y es la que se operan y que según no queda bien. Exactamente. Es porque operación es abrir otra vez, es volver a dejar otra cicatriz. ¿Sí? Entonces no hay lógica, no hay sentido. ¿Sí, hermana? La sanación de ese problema que ocasiona el espejo ese que introducen al salir, ¿puede sanar? Claro. Naturalmente. Con la ayuda de Dios se puede sanar, porque hay regeneración del tejido. Solamente hay que quitarle lo que hace daño y darle lo que necesita, ¿sí, hermano? Hermano, fíjese que yo vi un video de un pastor adventista de usted propio, que a él le dio cáncer de colon, y él sugería que se hiciera la colonoscopia porque es una manera de detectar si hay cáncer o no. Yo tengo una cita para dentro de poco, qué bueno que me dijo ahorita. Sí. Porque, ya entendí que no me la debo de hacer. ¿Y qué puedo hacer en lugar de eso? Excelente pregunta, y esto va a ser muy importante. Les voy a hacer una sugerencia. Vamos en este momento a cantar un himno y después del himno regresamos para contestar esta respuesta. Y ahora sí, Ricardo, ¿les parece bien? Sí. Les pido apoyo que me ayuden para entonar un himno, por favor. Vamos a entrar en el número
escucha nuestra petición y salva, 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 salva al pecador. Amén. Otro. El 220, por favor. Himno 220. De trono celestial al mundo descendí, sed y hambre padecí, cual mísero mortal, y todo fue por ti, que has hecho tú por mí, y todo fue por ti, que has hecho tú por mí, por darte la salud, sufrí que morí, tu sustituto fui, en dura esclavitud, y todo fue por ti, que has hecho tú por mí, y todo fue por ti, que has hecho tú por mí, del Padre Celestial, completa bendición, eterna salvación, delicia perenal, te doy de gracia a ti, y huyes tú de mí, te doy de gracia a ti, y huyes tú de mí, los lazos de Satán, quebranta pecador, y el néctar de mi amor, tus labios probarán, no dudes, ven a mí, Jesús, me rindo a ti, no dudes, ven a mí, Jesús, me rindo a ti. Amén. Muy bien. Vamos a continuar ahora sí. Por ahí también nos están haciendo una pregunta en redes sociales sobre cómo puedo mejorar la salud intestinal de un bebé que nació por cesárea. ¿Sí? Ahorita lo vamos a contestar también, pero primero vamos a ver el caso de nuestro hermano que está aquí. Es muy importante esta pregunta y qué bueno, hermano, que la está haciendo. Miren, los procesos de endoscopía o colonoscopía llevan en la mayoría de los casos un solo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Calcular qué parte y en qué tiempo se va a operar esa parte de lo que se va a explorar. Ya ni siquiera están considerando ningún otro tratamiento. ¿Por qué? Porque las endoscopías y las colonoscopías, aunque causen daño, como saben que ya van a cortar ese trozo, no les importa. Y llevan otro segundo objetivo, las endos y colonoscopías, realizar biopsias. Y mucho cuidado con las biopsias, porque las biopsias, los médicos ya lo saben, cualquier oncólogo se lo puede afirmar, que las biopsias tienen un riesgo altísimo de provocar que las formaciones tumorales crezcan más aceleradamente, crezcan en otras partes del cuerpo, que es lo que se le llama metástasis, ¿sí? Y entonces, como ya saben que de por sí van a operar, dicen riesgo y beneficio, pues de una vez. Y entonces ya cuando hacen, mire, salió esto, en 15 días entra usted a quirófano.
Esa es la lógica de la medicina convencional, ese es su sistema de ellos. En el sistema de nosotros no necesitamos hacer endoscopías o colonoscopías, más si se trata de algún proceso tumoral o canceroso, porque existe una prueba no invasiva o no tan invasiva que son los marcadores tumorales, que es una prueba de sangre. Que en la sangre se van a encontrar esos marcadores que nos van a indicar si existe un tipo de cáncer en cualquier parte de nuestro cuerpo. Para cada tipo de cáncer hay un marcador tumoral. ¿Sí? Entonces nosotros normalmente eso es lo que mandamos a hacer con nuestros pacientes, marcadores tumorales que ya me están sugiriendo un problema de este tipo, y entonces con tratamientos naturales se afronta esta enfermedad. Si la endoscopía es para buscar diverticulitis o diverticulosis o ¿cómo se llama se me fue? Colon espástico, ¿sí? Que es cuando no hace su movimiento correcto el intestino, no tiene caso hacer una colonoscopia porque le va a producir más daño del beneficio que va a obtener. Por eso casi siempre lo hacen cuando están sospechando de alguna formación tumoral. Entonces, y eso el médico lo debe de explicar. El problema es que en los sistemas públicos de salud esto se lo pasan así. ¿Sí? Bueno, a mí me lo dijeron, no porque yo tuviera algo, sino si por la edad ustedes la tienen que hacer. Imagínate. O sea que yo me siento bien, yo no pues tener problemas, pero que por la edad ya no lo tengo que hacer. No. Hay factores de riesgo en este tipo de enfermedades del colon. ¿Cuáles son los factores de riesgo principales? Tabaco. ¿Sí? Número 2, consumo de carnes rojas, vida sedentaria y consumo constante de lácteos y gluten. Esos 5 factores. Si nosotros no tenemos esos 5 factores o tenemos 2 nada más, no hay tanto problema. Si tenemos 3 o más, debemos de preocuparnos por darle salud a nuestro intestino. ¿Sí? Entonces, y esta parte del gluten la voy a aclarar, porque no estoy diciendo que el gluten sea malo tampoco, sino que hay personas que tienen deficiencias para su proceso. ¿Cómo podemos saber? La mayoría de los síntomas que causa el gluten son del sistema nervioso o son neurológicos, y por eso casi nunca les ponemos atención y los pasamos de largo. Por ejemplo, en su servidor, cuando como gluten, a mí me manda a dormir. Me da una pesadez y un sueño, aunque sea un poquito de... Y no estoy hablando del gluten del que se hace para sustituir la carne nada más. Estoy hablando de cualquier producto que traiga trigo, incluso integral. Incluso aunque usted agarre el trigo y lo muela en su casita y prepare su pan bien natural, trae gluten. En los latinoamericanos se da mucho más este problema porque genéticamente el trigo no es parte de nuestra dieta. Nuestro cereal es el maíz. En la población europea se da menos el problema de intolerancia al gluten porque su cereal de ellos es el trigo. Entonces, de ahí viene la cuestión del gluten. El problema es que ahorita todos se agarran del gluten y todos le echan la culpa al gluten y ahora satanizaron al gluten. Entonces hay que tener por ahí esa precaución. Hay que, lo que decía yo, a mí me causa sueño, pero hay personas que les causa este síntoma que yo sé que lo han visto mucho. Ansiedad. ¿Sí? Es ansiedad del sistema nervioso periférico. No es ansiedad aquí. No es que esté preocupado por algo, no es que, ay, me va a pasar. No, es el periférico el que está sufriendo esa ansiedad. ¿Sí? En otros pacientes, por ejemplo, el gluten, en los niños con autismo, el gluten, híjole, los pone súper mal en sus síntomas. Los niños con TDAH, déficit de atención e hiperactividad o sin hiperactividad, los pone bien mal. Una pregunta. Sí, dígame. Nosotros tenemos eso, yo pensé que era un tic. Todas las familias lo tienen mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hijas. Es que se le llama tic nervioso. Es un problema. Todos pensamos que es normal. ¿Por qué es tan común? Otro efecto del gluten no neurológico. Unas manchitas blancas, no amarillas ni verdes. Unas manchitas blanquitas que logran percibirse de lejos en las personas. De cerquita uno no las ve, pero de lejos sí se logra ver, por aquí en esta parte y sobre todo en estas partes.
a veces van acompañadas de unos puntitos, granitos como espinillas de las chiquitas que salen aquí. No conecto. Ajá. Esa es un síntoma que en cuanto usted le quita el gluten, pasa un mes, 2 meses y desaparece eso. Y eso es algo que también dejamos pasar. Ya decimos, no, es anemia. O no, no está bien usted. Quien le haga daño. Quien le haga daño. Quien le haga daño, porque esto tampoco es que a todos nos hace daño. Solo hay personas que les hace daño. ¿Qué otro síntoma? Las uñas. Morderse las uñas. ¿Qué otro síntoma? Y esto me van a perdonar las hermanitas. Pero a veces todo el tiempo, y a veces hasta te cae, ¿sí? A veces hasta se arranca. Ese es un síntoma de ansiedad periférica y no lo hacemos consciente, o sea, no es que lo hagan a propósito, son procesos inconscientes y ese es el peligro que hay, que como no son conscientes, no nos damos cuenta y pasan de largo, como los tics nerviosos, que en otros casos es el lapicero, estamos así. Y muchos pensamos que nos están apresurando, que ya no hay tiempo. No, es un tic nervioso. Entonces, ¿cómo se pueden evitar esos? Quita el gluten. La mayoría de ellos es provocado por el gluten, pero algunos otros son provocados por deficiencias nutricionales del sistema nervioso, como lo que vimos ayer. Ajá. Otros de ellos sí vienen directamente de aquí, de un proceso de estrés, de ansiedad, de preocupación, de problema familiar, deuda, etcétera. De aquí viene. Yo tiendo a hacer mucho esto. En los labios. Ajá. Estoy duro y dale. ¿Te has llegado a lastimar o a provocar dolor? Entonces probablemente tiene que ver con otra situación ya del sistema nervioso, pero no entraría en esta gama de síntomas. Si te los llegas a sangrar, a reventar o a arrancar la pielecita, entonces ya estaríamos hablando de que sí es un problema de este tipo. ¿Las pastillas también tienen que ver algo en eso? ¿Las qué? Las pastillas, el consumo de mucha pastilla. El consumo de medicamentos, sí, claro. Y especialmente los medicamentos que nos van a ayudar o que los dan cuando hay problemas en los riñones o en el hígado. Ese tipo de medicamentos que según ayudan para desintoxicar estas partes, nos van a sacar demasiados minerales de nuestro cuerpo, minerales del sistema nervioso, y eso nos va a provocar ese tipo de síntomas. Bien, vamos a regresar ahora. Creo que sí quedó contestada la pregunta, hermano. Bien, vamos a contestar la pregunta que nos hacían. ¿Qué hacer con un bebé que ya nació por cesárea? De entrada, ahorita está de moda que le pregunten si usted quiere cesárea o parto natural. ¿Sí? La cesárea antes también solamente era un proceso, era una intervención cuando era necesaria, emergente. ¿Sí? Cuando realmente ya no había otra forma de nacer, había que abrir. ¿Sí? Primero que nada, entre mejor puedan nacer sus bebés por parto natural, hay que tratar de hacerlo. Si ya tuvo que nacer por cesárea y ya ni modo, entonces vamos a tener aquí un problema con estos niños. Estábamos viendo nada más la parte de la cuestión intestinal, pero estos niños también van a ser los famosos niños alérgicos a todo, que a cada ratito están con escurrimiento nasal, con estornudos. Niños con asma, hay unos estudios bien bonitos que han sacado en Europa y aquí en México también, donde hay mayor prevalencia de asma en niños que nacen por cesárea. También otra de las cosas de los niños que nacen por cesárea, niños con necesidades especiales. Hay más cuando nacen por cesárea. ¿Sí? Bien. Estos niños van a ser alérgicos, a cada ratito se nos van a infectar de todo porque su cuerpo, su sistema inmune no responde correctamente. Sí, pastor. En un estudio que se hizo con respecto a la cesárea, se descubrió que ya cuando son hombres tienen inclinaciones a enfermedades neurodeficientes como Parkinson y Alzheimer. Ok. Personas que nacen por cesárea. Es correcto. La cesárea es un predisponente. Quizá no la causa directa, pero sí un factor predisponente. Es que lo que pasa es que al nacer por cesárea no se desarrolla la flora intestinal como debe ser, por ende va a tener deficiencia de nutrientes durante toda su vida para el cerebro, y entonces eso acumulativamente va a traer problemas
mentales y está relacionado también con la diabetes y una cantidad de desórdenes. Claro, los factores negativos de nacer por cesárea van a ser un abanico. Eso es un plan del diablo, Sí. actualmente. Sí. Ahora, tenemos que regresar a la pregunta, ¿qué hacer con esos Lo que le villos? iba a preguntar, por ejemplo, yo fui cesárea de mis 2 hijos. O sea, yo las tuve por cesárea porque no tuve dilatación, ¿no? Entonces las 2 son cesáreas. Entonces yo he visto lo que dice usted, que sí, una de ellas tiene muchas alergias. Es alérgica, aparte que la alimentación que lleva pues no le está ayudando. ¿Qué hacer ahí cuando ya son adultas? ¿Sí? Ok, sí, se puede hacer mucho. Mire, obviamente no vamos a alcanzar la perfección de este sistema intestinal como Dios lo forma al nacer de forma natural, ¿sí? Pero sí podemos disminuir muchos síntomas y tener bastantes beneficios si de antemano quitamos los elementos que anoté aquí al principio, que son el alimento de estos. ¿Sí? Era el azúcar, la leche, los lácteos, harinas y huevo. Esos 4. De entrada, esos 4 nos van a traer probablemente una disminución de un 50 o un 60% de estos síntomas que se están teniendo. Y más si son alergias. Ahora, ¿cómo puedo volver a repoblar la flora intestinal? Aquí es un proceso que puede llevar 1, 2 años, hasta 3 años, consumiendo alimentos naturales. Fibra. Todo lo que es la fibra integral, todo lo que es la fibra fresca que viene en la cáscara o en la pulpa de las frutas, principalmente la naranja. Cuando todavía se consiguen manzanas limpias que no están fumigadas, bien lavaditas, las pasitas, las uvas, en general todas las verduras son fibra. Si las aprendemos a comer crudas, nos van a traer mayor beneficio en este aspecto. Los germinados van a ser excelentes para repoblar la flora intestinal. Sí, tratar de consumir lo más que se pueda. Y algo que también ha traído algo de beneficio, y a lo mejor ustedes lo escuchen un poco extraño, pero el jugo de la caña de azúcar recién extractado, natural, que no pasen ni 10 minutos porque fermenta. Si se come la caña. También comiendo la caña de azúcar, y de preferencia esas cañas que se siembran en el patio de la casa, no las que siembran para sacar azúcar. Sí, porque esas traen ya mucho fertilizante, mucho químico, mucho pesticida. La que siembra uno en la casita ahí, esa nos va a ayudar también en este aspecto. ¿Qué hay con los prebióticos y los probióticos? Los probióticos y los prebióticos que generalmente se utilizan de los lácteos, como es el Yakult, por ejemplo, el Activia que según trae los prebióticos y probióticos, todo eso es un engaño de la mercadotecnia. Los verdaderos prebióticos y probióticos están de forma natural en los germinados y en el germen de trigo, por ejemplo, en los cereales integrales como la avena. Ahí los podemos encontrar. En los procesos de fermentación que se dan adentro del intestino, ahí producen esos animalitos que van a poblar esto. Pero necesitamos también quitarle todo tipo de medicamento que esté tomando el paciente o la paciente, y más si son antibióticos. Porque incluso sin ser antibióticos, hay mucho medicamento que causa que se muera la flora intestinal. Por eso tenemos tanta colitis y tanta gastritis medicamentosa, aunque no sean antibióticos. Bien, entonces esas recomendaciones yo se las puedo dar. Existe una forma de utilizar los búlgaros que se usan en el yogur de la leche, utilizarlos con leche de soya, con leche de almendra, con leche de coco, y te van a producir un yogur con probióticos y prebióticos naturales sin necesidad que venga. Los búlgaros, híjole, ahí ya cada quien en su pueblo o en su ciudad. ¿Los tíbicos? Los tíbicos también son familia de esto, y también funcionan con agua, funcionan con jugo de frutas. Sí, claro, van a ser parte de los animalitos que tienen que probar,
poblar, perdón, nuestra flora intestinal. Y para los bebés que nacieron, los chiquitos, porque eso es para los adultos. No, igual para los bebés. Existe ahorita un extremismo en cierto grupo de pediatras. Hay una corriente de la pediatría que actualmente les está diciendo a las mamás: no se le ocurra darle nada a su bebé, ni agua, puro juguito Herbert, o pura lechita esta, o pura papillita esta. Si usted le da alguna otra cosa, lo va a enfermar. Imagínense. Ni tecitos, ni nada. Y dicen, el bebé puede comer tal cosa hasta que tenga tantos meses. Después, a los siguientes meses, tal cosa. Mis queridos hermanos y hermanas, hace más de 30 años a los bebés se les daba lo que había. Y no se nos enfermaban ni se nos morían. El estarlos tratando así, como en una burbujita, es lo que hace que no desarrollen defensa, sistema inmune, flora intestinal, y ese es un negocio redondo porque ese niño enfermizo es el mismo cliente que va a tener cada mes ese pediatra. ¿Sí? Ahí está el negocio. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Entonces me van a decir, me pueden decir: oiga, hermano, ¿qué no entonces que la ciencia es la que nos puede decir si algo se puede usar o no se puede usar? Y aquí está diciendo que no. Recuerden lo que vimos el lunes. Hay una ciencia verdadera y hay una ciencia falsa. La ciencia verdadera es toda aquella que no contrarresta los principios bíblicos, no contradice, los principios del espíritu de profecía, la que no tiene conflicto con eso. Imagínense al pediatra diciendo que el agua es mala para el bebé. Yo creo que entonces él piensa que Dios se equivocó. ¿A qué edad puede tomar agua el bebé? El bebé puede tomar agua desde el segundo día, desde el primer día. No pasa nada. No pasa nada. Agua hervida. Agua hervida que garantice no darle una infección, por supuesto. Ajá, no hay ningún problema. Pero dicen que con la leche materna es suficiente, que no necesita. Por eso tenemos niños con estreñimiento. Tenemos niños también. Cuidado. Hay que cambiarla. No la haya sentido. Exactamente. Niños con deshidratación que prefieren meterles un suero que permitir que le den agua a sus padres. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces para ir terminando este estudio. Los compuestos sulfurosos. ¿Dónde vamos a encontrar el antibiótico natural incluyendo los compuestos sulfurosos? Esto lo vamos a encontrar principalmente en lo que nuestras abuelitas nos daban cuando teníamos esta tos. Ajo. Pero resulta que a los niños de ahora le das algo con ajo y se vomitan. Cebolla. Y más allá en Chiapas, en la zona alta. Híjole, para que alguien consuma un poquito de ajo, le tiene usted que batallar una vida entera, incluyendo nuestros queridos hermanitos de la verdad presente. ¿Sí? Yo tuve que pagar 100 pesos a uno de mis sobrinos para que se comiera el ajo. La hermana que debe saber esto también. Bien. 100 pesos, hay mucho dinero. Cebolla, puerro. Cobro 50. Estos tres son los que... Aquí la morada es la que más tiene. Si no, la que haya. Estos tres son los que contienen mayormente compuestos sulfurosos. Pero oiga, hermano, pero es que ni uno de esos tres se avienta mi chamaco. ¿Qué pasa si mi chamaco no quiere ni una de esas? Hay algo que llamamos, que las hermanas me van a entender de qué hablo, plantas de olor. Si al niño le enseña desde bebé a comer eso, los come tranquilamente. Todo es educación, pastor. Es más, desde el vientre, desde que se embaraza la Exactamente. El problema no son los niños, son los grandes. Sí, miren que yo he visto mamás, cuando los niños están comiendo la cebolla, ay guácala, no te me acerques, apestas. Es más, ni te la comas porque al rato vas a estar doloroso. Así lo hemos escuchado. Y el niño pobrecito que sí puede comer la cebolla, se educa
que es apestoso, que es oloroso, que es rechazado, y entonces dice, no quiero rechazo, aprendo a rechazar yo la cebolla. ¿Sí? Plantas de olor. El bebé, cuando le dan agua, le ponen azúcar rápido y el bebé no está pidiendo azúcar. Miren que los bebés, usted les da alimentos sin azúcar y ellos se lo comen tan sabroso como nosotros deberíamos comerlos. Pero las mamás empiezan a endulzarle, empiezan a saborizarle, los echan a perder. Exactamente. Y ya ni se diga por allá, en la tierra donde un servidor vive, que abren el biberón y le vacían la coca. Sí, es cierto. ¿Sí? ¿De verdad? Gracias a Dios que hay padres que todavía lo que vacían en el pozol, en el biberón, es pozol. El mejor. Hasta brindan con el biberón los bebés. El puerro le llaman poro. ¿Sí? Es uno que sopita así con papa y... Pareciera como cebollín, pero gordo, así. Con un todo de copete verdad. amarillo. Eso. Bien. Hermano, ¿por qué cuando yo no estaba acostumbrada a comer ajo? Cuando yo me empecé a comer ajo, yo sentía náuseas, un olor feo. O sea, sentía como que iba a vomitar. Entonces dejé de tomarlo un tiempo, pero después volví a tomarlo. Y hasta ahorita ya se me quitó. Ok, pero en algún momento te causó ardor o dolor. Sí. Ah, ok. Es que el ajo contiene un ácido que cuando tenemos un daño, aunque sea ligero en nuestra mucosa, nos va a causar ese síntoma. Quien tiene su mucosa limpia, sin ninguna herida de ningún tipo, el ajo no le va a provocar nada. Por eso el ajo está contraindicado en gastritis, en colitis. Hay que tener cuidado ahí, igual que el jengibre. Dígame. Si yo tuviera ese daño y me causa eso, y sigo comiendo ajo, aunque sea que yo me aguante, se quita con el mismo ajo. Esa es la mejor solución, porque saben ustedes que la mejor forma de tratar la gastritis es con ajo, pero hay que aguantarse el ardor los primeros 3 días. Después de ahí ya no te arde porque ya te cicatrizó. A mí me dolía, me lastimaba, me Sí. daba ganas de vomitar. Sí, entonces hay que consumirlo más. Y a mí ya se me quitó. Gracias Pues a lo Dios. seguí tomando Gracias. y se me quitó. Gracias. Qué bueno, gracias a Dios. Por ejemplo, Sí, hermano. yo cuando como harina me sucede eso. Ajá. Es porque también tengo ganas. No, ahí en el caso de la harina, entonces es que usted no tolera el consumo de... Porque cada vez que como harina refinada, o porque a mí me encantan las tortillas de harina, ¿no? Pero me pasa eso. Sí, o puede ser por el tipo de grasa que usan en la tortilla de harina. Le he echado aceite de oliva. Ah, ok. Pero Entonces es no. por la harina. Es por la harina, porque allá en el norte se acostumbra a la manteca inca para las tortillas de harina. ¿Sí? Bien, hermano, permítame, hermanito. Rápidamente, hermano, yo hace mucho tiempo tomé ajo con limón en ayunas y no sentía ningún problema. Y 30 años después quise hacer lo mismo y sentí un ardor, sentía que me ahogaba, sentí horrible. ¿Por qué? Hay daño en su mucosa. Hay que investigar, hay que revisar cómo está el estado de esta parte de su cuerpo, porque si hay daño le está causando eso. ¿Sí, May? Sí, nada más quiero saber si tiene tiempo para usarse el ajo o se lo puede tomar uno siempre. El ajo, no pasa nada si uno toda la vida consume el ajo. No hay ningún problema. De hecho, creo que la única contraindicación del ajo es si hay una hemorragia o una herida. Sí. Porque le diluye mucho la sangre. Eso es anticoagulante. Exactamente. Pero aún así son muy raros los casos que les llega a afectar de esa forma. Igual, si es de presión baja normalmente, el ajo se la va a bajar. ¿Y para presión alta? Pues ahí es donde funciona el ajo. Porque si Está está bien, alta la va a padre. bajar. Si está alta, la va a Muy bajar. bueno el ajo. Pero si está la tiene baja. baja, la va a bajar más. Ah, o sea, no es recomendable para la baja. Para la presión baja no. Y poner un ajo abajo de almohada, ¿para qué sirve? Ese no lo conozco, ese truco, hermano. Poner un ajo abajo de la almohada. Es que luego yo me encuentro ajos abajo de la almohada, no sé por qué. No sé. Ahí Eso es sí- suerte. Ahí sí no Que la sabía. cebolla también le Es para perfumar el cuarto. Es para perfumar el cuarto. Una cosa, aprovechando esta parte,
Levanten la mano cuántos han visto esa información, ya sea WhatsApp, ya sea Facebook, redes sociales, etcétera, que dicen: si cortas una cebolla, te la tienes que acabar, porque si la dejas ahí, es como un imán, se absorbe bacterias, infecciones. Yo no entiendo por qué los hijos de Dios, los médicos misioneros y los que estamos en esta verdad, a esas cadenas, ¿cómo les hacen caso? De verdad yo no entiendo por qué. No sé si se les hace más fácil creer esas cosas porque viene por WhatsApp o Facebook. Se me hace que vamos a mandar cosas nosotros también por ahí. Pero de verdad, ¿cómo me he encontrado? Y eso sí lo creen. Y cuando uno les enseña algo con fundamento, no están cuestionando. Lo que estaba diciendo, don, voy a aclarar eso. Que si hay una cebolla y la parte en 4 pedazos y la pone a un lado de donde usted duerme, dicen que desinflama las vías respiratorias. Ok. Sí, no lo decía yo por usted, hermana. No, pero yo digo. Aproveché el momento. Sí. No, pero eso sí tiene una sí, lógica. Verdad. ¿Saben por qué? ¿Por qué lloramos cuando partimos la cebolla? No es por celos. Ni porque te fuiste. ¿Saben por qué es? Cuando nosotros partimos una cebolla, la cebolla libera estos compuestos sulfurosos en forma de gas. Eso sube, no lo vemos, pero sí lo olemos. Sube, llega a los ojos y reacciona con el líquido que tienen nuestros ojos, formando ácido sulfúrico, uno de los ácidos más potentes de todo el mundo, que se encuentra en nuestro estómago precisamente. Y entonces como reacción, sulfúrico, y entonces como reacción nuestros ojos comienzan a llorar para sacar ese exceso. Entonces, pero es la cebolla ponerlo en lado. Así como ese gas sale, si la pones de un lado va a seguir saliendo ese gas y usted lo está respirando, y ese gas es un compuesto sulfuroso que le está ayudando a limpiar. Ese tiene una lógica. Y cuando lloran los ojos se limpian, ¿verdad? Se limpia. O sea que no es malo entonces. No, no es malo, así que de aquí en adelante... Hay que llorar todos, por favor. Y se doctor, un bebé de mes y medio con gripa, ¿qué se le puede dar? El antibiótico lo toma la mamá. De la mamá le damos todo el ajo, toda la cebolla del mundo, y si es influenza o es gripe, anís estrella lo toma la mamá y ahí pasa el antibiótico o el antiviral por medio de la leche. Excelente. Así Así. se tratan ese tipo de Es que a bebés. todos caen. Y ya no se intoxica el bebé. No se Y lo la pueden gente llena tomar, el por bebé ejemplo, de yo- medicamentos, si no es así. Hermano, yo hice especial para la tos, especial para la tos, que es sábila, cebolla blanca, 2 dientes de ajo y un limón amarillo. Todo lo licué. Y está hablando de la sábila del gel. Entonces todo lo licué en tantito, ¿cómo se llama? De ajo. Entonces lo cuelo. Entonces, como yo tengo una nieta y esa niña no se lo podía tomar, es bueno dárselo a los bebés. No les pasa nada. Yo solo metía por jeringa, porque No pasa tenía una tos muy pronunciada. Entonces, cuando yo hice eso, la gloria es para Dios. Se alivió. El problema con los bebés no es que les vaya a hacer daño lo natural, porque no les hace daño. Porque está hablando Es que se de lo toman. El problema son las técnicas, porque los bebés todavía no han desarrollado una forma de tragar como nosotros o de deglutir como nosotros. Y entonces en eso hay riesgo. Pero si usted le encontró la maña, híjole, ahí la agarró. Igual con los perritos. Tiene usted una mascotita con lombrices, con infección. Agarre la jeringa sin aguja y le mete el ajo licuado con limón y funciona también. Y eso no se puede hacer igual Sí. con los bebés, o sea, licuarse. Sí, sí, pero siempre para evitar riesgos, la mejor forma es que la mamá lo consuma. Si ya es un caso especial, Sustancias muy fuertes para ellos. Las de Ese es ahora. el problema. Las mamás quieren, yo que no bien, quiero la de ahí cada quien va a buscar. Hermano, Sí. entonces lo de la cebolla que absorbe todo No es cierto. todo eso no es Que cierto. absorbe virus, Ajá. bacterias, entonces Y no, que no es cuando cierto. ya si uno se la come o la usa, ya está envenenado. No, no es cierto. O ¿Y si saben, la mete al recto. Toda y la saben vida por qué no es así, cierto? no, no. Porque la cebolla está llena de compuestos sulfurosos que repelen todas esas infecciones en lugar de No haga atraerlas. absorber. Por eso se seca, ¿no? Cuando
cuando tiene varios días se siente como porosita. Sí, sí, porque ya desprendió, ya desprendió todo ese gas. Y hasta puntitos blanquitos le salen. Doctor, yo quería compartir que también hace días no podía dar paso porque me enfermé del nervio ciático. Y fue tanto mi dolor que bueno, la hermana Cintia me apoyó para que me dieran un masajito, pero yo busqué en la doctora Silvia y encontré que las almendras con ajo y apenas una pizquita de miel, porque como soy diabética, y que hice un licuado en la mañana y otro en la noche, y empecé como a sudar y ya empecé a comer. Gracias a Dios, hermana. Qué bueno. Ahí la almendra tiene mucho que ver, porque la almendra le está aportando nutrientes a su sistema nervioso, que es el nervio ciático. Sí, pasó. Sí, una pregunta aquí. Si toda la vida nos dieron antibióticos, ¿cómo podemos restablecer la flora intestinal? Lo que ya mencionamos desde hace un rato, hay que consumir germen de trigo, cereales integrales, germinados, ¿qué otra cosa habíamos dicho? Sí, ajá, las fibras de las frutas y las verduras, probióticos y prebióticos no lácteos ni industrializados, sino fabricados directamente en casa. Y acá hay un comentario que dice, ¿la comida fermentada ayuda a restablecer la flora intestinal? Ok. Hay que recordar lo que habíamos hablado desde el lunes. Hacer una diferencia entre fermento, porque todos creemos que los fermentos es alcohol, y el alcohol solamente es un tipo de fermento. De ahí tenemos otros tipos de fermentos, como los probióticos, prebióticos, el pan que le ponemos levadura, el mismo yogur, el vinagre, que son fermentos que no son alcohol. No sé si al decir comida fermentada se está refiriendo a comida echada a perder o a comida que realmente en algunas zonas del país se consume, como el atol agrio en los altos de Chiapas o el pozol agrio también en Chiapas, que no es que estén echados a perder. Pero es una pregunta. Ajá. Sí. Entonces, en el caso del atol agrio y del pozol agrio, sí ayudan muchísimo a restablecer la flora intestinal. ¿Sí? Atol agrio y el pozol agrio. Ya se me antojó. ¿Es el que consumen ahí en Tabasco? Sí, en esa zona del sudeste. Esta bebida de maíz Doctor, con si cacao uno come o maíz solo. y toma Que se revuelve líquidos, se solamente. echa a perder toda la comida y eso produce Ahí es fermentación. maíz más Inclusive hay maíz personas molido. que se enferman de cirrosis La hepática hacen en bebida. por la fermentación de las malas combinaciones. Ese es el pozol. Eso tiene que ver algo con lo que está hablando. Aparte es el pozole, hay que es la esta comida. idea que se ha estado manejando también en los institutos o en los grupos de médicos misioneros sobre la fermentación por la mezcla de frutas, la fermentación por consumir agua en las comidas o por consumir demasiados alimentos, también demasiada variedad. Es cierto que hay problemas, es cierto que hay fermentaciones, pero hablar de un proceso de cirrosis sería muy extremo ya. ¿Sí? No es posible que pueda haber una cirrosis por esto. Lo que sí hay es dispepsia, lo que sí hay es indigestión, congestión estomacal, intestinal, abultamiento, gases, dolor, todo ese tipo de cosas. Pero no llegamos tanto a la cirrosis. ¿Sí? La cirrosis casi siempre, la mayor, de todas las cirrosis, de casos de cirrosis que existen, la mayoría de ellas son causadas por medicamentos. Tenemos la idea errónea de que es por los alcohólicos. Las cirrosis alcohólicas no son tan comunes como las cirrosis medicamentosas, pero todos le echan la culpa también al alcohol. Por supuesto que el alcohol es malo, pero son peores los medicamentos. Bien, vamos entonces a tratar de cerrar ya esta parte. Híjole, plantas de olor, epazote, albahaca, orégano, ¿qué más? Tomillo, todo lo que le llamamos especias. Por eso no hay que cerrarnos a que en la verdad presente no se use nada de especies. La clave es la temperancia, porque como remedio ya no se pueden utilizar correctamente. Uno de ellos, se los voy a dar aquí. ¿Las conservas tienen mucho probiótico? ¿Sí? Sí, las conservas porque van haciendo esos fermentos naturales. ¿Epazote también de qué?
Mejorana, hierbabuena. Tomillo, hierbabuena, orégano. Sí, ahí ayúdenle al hermano, por favor. Mientras les voy a anotar una receta. No podemos irnos sin esta receta. Mientras escribe la receta, que hay una persona que dice que no llora con cebolla. ¿No llora? No. Excelente. Depende de la cebolla. Es que hay unas que no. Sí, hay unos que le van a Mira, yo no lloro con cebolla. ¿Tendrá problemas si no lloran con la cebolla? Y se la tiran en la cabeza. ¿No? Muy difícil, llora porque llora. Suerte que esté uno muerto, hermano. Suerte que esté uno muerto, no llora. Bien, esta receta es muy interesante y muy importante que se las diga yo, no quiero irme sin esto. ¿Por qué? Porque esta receta me va a servir tanto para estos como para los que se dan aquí y como para los que se dan acá. O sea, le encontramos las tres utilidades en las tres áreas. Es una hoja santa, que es la que estábamos hablando hace un rato, que se usa en los tamalitos. Si no la encuentra, hermana, aunque sea, use los otros dos y funciona también. Medio manojito de orégano. Ya ven que en los mercados o en los super manejan manojitos así, rollitos de orégano y de tomillo, ¿sí? Eso lo hervimos en 1 litro de agua por 10 minutos, ¿sí? O sea, que ya que empezó a hervir, le echamos todas las plantitas y que espere 10 minutos. Después de eso, lo toma como agua de tiempo todo el día. Generalmente, en el segundo día, el paciente ya no tiene síntomas de estos, ni de estos, ni de estos. Pero debe de tomarlos al menos 15 días, porque si no regresa. 1 litro de agua, Todos los días como agua de uso. Como agua de uso, sí. Yo normalmente hablando estoy bien, pero contando yo aquí siento como que una carrasquera, dosis, no me deja. Pues, ¿Eso me ayuda? depende de la canción. Depende qué es lo que te está causando, porque puede ser 1, deshidratación, o 2, puede deberse a una infección. Porque agua estaba tomando todo el tiempo. Si tú estás consciente que tomas agua en cantidades correctas, es necesario que te hagas un exudado para ver si sale alguno de estos, y entonces esto sí te va a ayudar. ¿Y no lo podemos tomar así? También, pero para tener una certeza. Sí, porque en el caso mío con mis pacientes saco un estudio antes y un estudio después. Es la mejor forma de que el paciente se vaya con a su casa. Exudado faríngeo. ¿Sí? Bien, ¿ya lo copiaron? ¿Cómo dijo ya? Bien. Ahí está ya. Bien. Como agua de uso. Ahorita les voy a dar la otra receta, ya no tengo mucho tiempo, ya no voy a contestar preguntas, pero sí les voy a dar otra receta y se la voy a explicar porque no me puedo ir sin esa receta tampoco. ¿Nos puede dar la dirección de su consultorio, de su teléfono? Por supuesto que sí, hermano, claro que sí. Delo por WhatsApp o por la red. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Bien, miren. Este licuado que les voy a dar es un licuado que tiene un proceso de investigación y aplicación por un servidor desde hace ya tiempo y gracias a Dios ha dado resultados en los padecimientos relacionados con gastritis o colitis crónica, gastritis nerviosa, colitis nerviosa y gastritis y colitis por Helicobacter, porque es muy difícil tratar la Helicobacter. Quien tenga Helicobacter o quien conozca a alguien con Helicobacter sabe lo difícil que es. Este licuado no mata completamente la Helicobacter, la domestica. Como hablábamos hace unos días de domesticar las bacterias. 3 ingredientes sencillos. Le voy a dar la cantidad para una persona. Media rebanada de piña. 3 a 4 trozos de brócoli. 7 uvas, de preferencia con semilla. Y si quieren ustedes potenciar el efecto de estas 7 uvas con semilla, métanlas congeladas.
¿Por qué? Porque el resveratrol de las semillas se va a potenciar su efecto cuando se congela. ¿Se acuerdan del resveratrol, que era un elemento epigenético que vimos en las clases anteriores? Bien, esto se va a licuar con agua al gusto, si le gusta espeso o si le gusta más aguadito, y se toma en ayunas. ¿Por cuánto tiempo? Ahí varía en cada paciente. Hay pacientes que si tienen una gastritis nerviosa, por ejemplo, con 3 a 5 días se les quita el síntoma. Pero cuando vuelvan a tener otro problema de estrés, vuelve a regresar esa gastritis, entonces se vuelve a tomar eso. Si es Helicobacter, normalmente puede llevar de 2 a 6 meses para poder regular completamente. Y entonces ahí la persona... ¿Todo bien y no pasa nada? No pasa nada, absolutamente nada. Que es diabética la persona, no importa, lo puede tomar porque va a ser en ayunas y va a ser en la mañana. ¿Sí? Es muy efectivo. ¿El Helicobacter cuánto? Casi siempre de 2 a 6 meses. Depende del caso. Por ejemplo, si hay personas, o sea, se lo podemos recetar a la persona, ¿verdad? Que no tiene una alimentación muy adecuada. ¿Qué le podemos sugerir la alimentación? Ok, bien. Para todos estos casos ya vimos al principio los 4 elementos que hay que quitar para cualquier tipo de estas bacterias, ¿sí? Y yo sé que los pacientes que no están en esta verdad, algunos lo intentan y aguantan unos días, algunos ni los van a intentar, pero aún así el beneficio se puede sentir. No 100% como si le quitamos todo eso, pero de que sienten un beneficio lo van a hacer. Por lo menos póngale un mes que no consuma ese agua. Lo que aguante, pero que lo consuma, que no nos desmotivemos al pensar es que no va a hacer sus cambios, mejor ni le digo del licuado, no, inténtenlo. Lo que aguante, por 6 a 7 meses. La ganancia que sea es buena, ¿sí? La Helicobacter es una bacteria carnívora, así que la persona que tiene Helicobacter, si no deja la carne, nunca se va a domesticar esa bacteria, ¿sí? Hay una persona que pregunta, ¿existe ese síndrome de intestino poroso? Acá en Estados Unidos está muy de moda, según que se filtra partículas de comida en la sangre. Sí existe ese síndrome. Intestino permeable. Exactamente, ese es el término correcto. Es algo muy parecido con la otra enfermedad que son intolerantes al gluten, que se llama se me fue el nombre, pero sí existe. El que nos están preguntando sí existe. La cuestión es que el intestino comienza a tener ese problema, o ese problema se detona por el consumo de alimentos industrializados, especialmente los edulcorantes como el Splenda, los que traen sucralosa y los que traen maltodextrina. Ese es uno de los efectos que está produciendo, y no tiene más de 2 años que los investigadores lo están sacando, lo están publicando. Incluso la Universidad de Tel Aviv en Israel fue uno de los primeros que sacaron ese estudio. ¿Y saben ustedes cuando sacaron ese estudio y denunciaron los problemas del Splenda? Llegó la NBC a entrevistarlo y lo amenazaron al director de este proyecto de investigación y le dijeron: tienes que retractarte de lo que salió en tu investigación y aquí entre las cámaras. Y entonces, cuando uno es científico, una de las cosas más difíciles es retractarse de algo que con tu trabajo estás demostrando. Y cuando le preguntan a él, ¿es cierto entonces que el Splenda produce mucho daño? No dijo ni sí ni no, le dio la vuelta a la pregunta y entonces le sigue respondiendo: pero si tú me preguntas ¿qué le voy a dar a mis hijos? ¿Sustitutos de azúcar o azúcar natural? Yo voy a regresar a darle a mis hijos azúcar natural. Así le dio vuelta a la pregunta y dejó entre líneas ver que el problema es real. Y así ya varias universidades, incluso la UAP, la Universidad de Guadalajara ya han publicado, la Universidad Veracruzana ya han publicado este tipo de investigaciones. Comentan aquí que se llama enfermedad celíaca. Celíaca, esa. ¿Y cómo se cura? La enfermedad celíaca, a diferencia del intestino permeable que es detonado,
La enfermedad celíaca es de nacimiento. Entonces, es muy difícil curarla. Solamente un milagro de Dios. Pero sí se puede mejorar el paciente si va a tener una alimentación adecuada, si tiene una alimentación natural, si cumple con los 8 remedios naturales y todos los otros beneficios que hemos estudiado, incluyendo los espirituales. Pero de que es curable, es muy difícil, les digo, solamente nuestro Dios lo puede hacer, porque es una enfermedad como que así nace ya el paciente. Es como un niño, por ejemplo, que nace con 6 deditos. ¿Qué tratamiento le das para quitarle ese dedito? ¿Sí? Bien. ¿Qué es celíaco? Los que tienen Las personas que son intolerantes al gluten de nacimiento, pero es una intolerancia que les provoca daños gravísimos en su cuerpo, que hasta pueden ser mortales. Intolerancia al gluten de... mortales de que comienzan a tener problemas, malformaciones como tumoraciones o problemas metabólicos irreparables. ¿Sí? Bien, queridos hermanos, hermanas y los que nos siguen en redes sociales, muchas gracias por estar aquí presentes con nosotros. Muchas gracias a Dios que nos permite aprender este tipo de alimentación correcta que debemos llevar. Como hemos venido repitiendo en estos últimos días, debemos nosotros prepararnos en esto, porque el enemigo por este medio es que nos va a tratar de desviar de nuestra preparación para estos eventos finales que nos van a dar, que van a venir. Entonces, hasta aquí vamos a cerrar esta clase de cocina, alimentación terapéutica. Mañana, si Dios quiere, tenemos la última, así que vamos a tratar de que no nos las vayamos a perder. Como es nuestra costumbre, los voy a invitar a que cerremos esta clase con una oración de rodillas. Pastor, hermano, que si puede dar su dirección. Sí, ya de forma personal contesto ya esos mensajes al ratito. Vamos a rodillas. Bendito y amoroso Padre, que tienes misericordia para con tus hijos esta tarde. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste aprender un poco más acerca de los procesos de salud en nuestro cuerpo. Te pedimos ayuda, Señor, para que podamos aplicarlo en nuestras vidas y en las personas que lo necesiten alrededor de nosotros y aquellos que todavía aún no te conocen, Padre. Permite que podamos ser testimonio también para todos ellos y te agradecemos antemano que hayas estado con nosotros, que nos hayas bendecido con la fortaleza mental, espiritual y también física, Padre. Te agradecemos todas estas bendiciones y te invitamos a que continúes con nosotros en las siguientes actividades. Te lo rogamos y te lo pedimos humildemente en los méritos sagrados de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.